Y en esta hora dejamos este micrófono a nuestro hermano Quique. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición estar con ustedes. Quiero hacer una oración con ustedes. Estoy muy pausado al hablar. Oremos antes que nada. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por la bendición de estar en esta tu casa de oración para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas este momento aún más de lo que ya has hecho a través, Señor, de tu Espíritu Santo. Tu palabra que es bendita, Señor, sea bendecida en nuestro corazón con fruto, bendecida con fruto porque ya es bendita. En el nombre de Jesús, pon un oído atento a cada uno de nosotros, Señor, y la disposición en un servidor por las palabras necesarias, las que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mi tema esta mañana, puede ocupar su lugar, es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Mira, Dios hizo dispensaciones a través de la historia, lo podemos comprobar. Por ejemplo, el pacto edénico, o el pacto de la creación. El personaje principal es Dios, y este pacto termina, esta dispensación termina con el pecado de Adán y de Eva, y ahí, para empezar, el post-edénico, con el cual continúa hasta el siguiente, que es el pacto antediluviano, antes del diluvio, que termina con el diluvio, y este da paso al postdiluviano, donde termina con la etapa o el pacto patriarcal, donde aparecen, pues, entre ellos, mira, aquí ya no lo pusieron, antediluviano, patriarcal. Voy en el patriarcal, que termina, o que empieza con, entre ellos encontramos a Abraham, por ejemplo, personajes principales, y termina con la ley, cuando Dios se muestra ante Moisés, y termina en Jesucristo, para dar paso a la época o a la etapa de la gracia, que es el que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo termina? ¿Sabes? En cada uno de ellos, hacia la historia encontramos posibilidades de fecha. Algún acontecimiento nos da, por ejemplo, la edad de Noé, nos dice más o menos en qué fecha terminó y en qué fecha acabó. Pero cuando hablamos de la época de la gracia, de la dispensación de la gracia, sabemos cuándo empezó. De hecho, hay un debate. Algunos, yo no entro en debate tan seguido, pero algunos dicen que la dispensación de la gracia empieza con el nacimiento de Cristo. Algunos dicen que con la muerte en la cruz del Calvario. No les voy a preguntar a ustedes qué dicen, pero por ejemplo, Nicodemo, aquel anciano justo que llega al templo cuando lo estaban presentando, dice: ahora puedo morir en paz, porque mis ojos miran tu salvación. Y no había muerto Cristo aún, es más, iba naciendo. Es un debate, algunos dicen no, la gracia empieza con la muerte de Cristo. Tampoco sabemos cuándo terminará, pero sí sabemos con qué va a terminar. ¿Cuál es el tema? Lo dije hace rato, el arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina. ¿Sabes? Hay gente que no cree en el arrebatamiento. Otros dicen que ya pasó. ¿Tenemos la cita bíblica? Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Algún voluntario que se lo sepa de memoria? ¿No? Bueno, encontramos en la escritura que dice, a ver, ¿lo tienes aquí, hermano? No. Bueno, entonces hay que buscarlo. Vaya a su Biblia. No vaya a cerrar su Biblia, por favor.
Si alguien lo puede leer, y si no, espera. Quiero leer desde el 16, aunque ahí solamente está el 17, yo quiero leer desde el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, ahí aparecemos en esta escena la iglesia hoy en día, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Qué hermosa palabra que nos ocupa hoy en día. Amén. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con Él. ¿Sabes? Hay iglesias que han perdido el rumbo. Hay iglesias que han perdido el propósito. Puedes verme, vea, no sé, a YouTube, a la red social que tú, de tu preferencia, y puedes ver un tema. Yo en lo personal les recomiendo, no vayan a ver predicaciones de otro pastor, aún las mías, las que yo, ¿sabes? Porque yo la palabra que doy, y cualquier pastor que da una palabra, es para la necesidad de esa iglesia, no es para tu necesidad. Ese pastor ni sabe que tú existes, ni siquiera ora por ti, porque no sabe nada de ti. Así es que si a ti te interesa una predicación, pon atención a tus pastores. Ellos sí oran por ti, ellos sí se preocupan por ti, ellos traen la palabra que Dios sabe que tú necesitas. Y mira, pero hazlo para que veas que compruebes esto que te voy a decir. Han cambiado el rumbo, el propósito de la predicación. Encontramos a Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy en día las iglesias tal parece que muestran que Jesucristo vino a morir por tus sueños. ¿Es malo soñar? No. ¿Es malo tener aspiraciones? No. Yo percibo un sueño. Yo en lo personal tengo un sueño, pero he tenido que dejar mi sueño para servir a Dios en la actualidad. Para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio a mi sueño con un propósito: buscar primeramente el reino de Dios. Amén. ¿En qué termina la gracia? Con el arrebatamiento de la iglesia del Señor. No podemos, mira, no podemos cambiar el propósito. La gente cambia el propósito cuando dice: Dios te va a bendecir con una casa. ¿Cuántos tienen necesidad de una casa? Yo tengo una necesidad de una casa. Carros nuevos, no aspiro a tener carros nuevos. Es más, yo le digo a mi esposa, le digo: mira, yo sé que a alguien le va a doler esto, tu mugre camioneta. Yo sabía quién. ¿Sabes qué? Pero si algo pido, le digo al Señor: Señor, si no me vas a bendecir con un carro 2021, no me lo des, pero te pido que estos no se me descompongan. Ya, con eso tengo. Y me llevan a donde necesito. No pierdas el rumbo, no pierdas tu visión, no pierdas el propósito. Es tan importante el arrebatamiento de la iglesia del Señor, que el diablo hoy en día está haciendo que el creyente desvíe su mirada por las llamadas bendiciones. Que por ejemplo pierde el rumbo del propósito por el cual venimos a la casa de Dios. Tengo el punto número 1. Ya voy a empezar a predicar. Solamente estaba introduciéndome. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo tiene un trasfondo histórico. ¿Por qué decimos arrebatamiento? Bueno, la cita que nos hablaba, con la que empezábamos, San Juan 14:2. Vaya a la escritura conmigo. Quiero leer desde el primero. No se turbe vuestro corazón,
creéis en Dios, creed también en mí. El trasfondo histórico del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, mira, el verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, ¿sí? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Mira, la cultura de los judíos tenían por costumbre, no era como la relación de noviazgo hoy en día en nuestra cultura. Por ejemplo, te voy a explicar. Cuando alguien le ha pedido a su hija en matrimonio, no. Bueno, pero hay quienes hemos pedido, no te dé miedo. ¿Sí? Te da miedo. Se acostumbra hoy en día el novio le dice a sus padres: me quiero casar. Ah, bueno, se quiere casar, mi hijo, póngase a trabajar. Iba el novio con sus padres a la casa de la prometida y le decían: hey, los muchachos se quieren casar. En común acuerdo se negaban. Los papás de la novia decían no, y el novio expresaba esto: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar una para ti y para mí. Y se iba, y tenía la obligación de cambiar por completo la imagen de su morada. La pintaba, le cambiaba la cocina, adaptándolo a nuestra cultura. Por ahí le adaptaba un zinc, un fregadero, posiblemente le ponía el baño adentro. Le preguntaba a la novia: ¿de qué color te gusta? Ay, rosa. Ay, qué ridículo. Le pintaba su cuartito de rosa. Cuando ya estaba listo, mira, cuando ya estaba listo, sin avisarle a los padres de la novia, él llegaba. Eso sí se me hace romántico. Y le decía: ya está lista, vámonos. Se la arrebataba y se la llevaba, y hacían una fiesta. Y fíjate qué interesante, hacían la fiesta y ya tenían a alguien a quien le decían: ve a avisarle a los padres de la novia: hey, tu yerno ya se robó, ya arrebató a la muchacha, y allá está la fiesta, te están esperando. Era un arrebatamiento. Ese era el trasfondo histórico. ¿Me estás entendiendo? ¿De qué manera lograban? Y entonces se celebraban las bodas. ¿Alguien ha oído en esta iglesia hablar de las bodas del Cordero? De esta manera se va a celebrar la boda. Es el trasfondo histórico. ¿Te das cuenta? Y Jesús dijo: yo voy pues a preparar lugar. Entonces, ese es el trasfondo. Hoy en día las relaciones son diferentes, y más en nuestra cultura, pero los noviazgos en aquel entonces, es más, se llamaba, por ejemplo, a María, la madre de Jesús, le mencionan, dice: estando María desposada. Fíjate que, y acá dice Jesús: voy a preparar una posada para ti, para mí. ¿Dónde? Al cielo. Y luego le encontramos sentido, porque los padres se negaban. El mundo no quiere soltar al creyente, el diablo no quiere soltar al creyente. Por eso se llama arrebatamiento. Y hoy en día ese acontecimiento está cada día más cerca. ¿Se da cuenta? Por eso el mundo está sobre el creyente. Ese es el punto número 1, fue el trasfondo histórico. Punto número 2, el prototipo. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Encontramos, mira, Génesis 5:24 dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció. Y yo me pregunto, ¿Enoc era más importante que Jesús? Encontramos a Elías
en el río Jordán, que también desapareció. Y digo yo, bueno, pues de Enoc no sabemos mucho, que engendró a Matusalén, bla, 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 así. Pero también encontramos a Elías, un personaje que sí destaca en el Antiguo Testamento en relación a la historia del pueblo de Israel. Y yo digo, bueno, que Elías valía más que Jesús para haber sido levantado. No, era una manera de mostrar cómo va a ser el arrebatamiento. Encontramos, por ejemplo, también Éxodo nos relata la historia, cómo sacó Dios de Egipto y lo trajo a una tierra prometida. Nosotros tenemos un lugar prometido en el cielo. Amén. Encontramos, por ejemplo, el Señor en Betania. Yo me imagino, no, yo si hubiera estado ahí, entre los judíos hubiera estado con la baja. Y los ángeles llegan y le dicen: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado de nosotros, Él mismo vendrá. Encontramos 3 ejemplos de cómo la iglesia va a ser arrebatada: Enoc, Elías y el mismo Señor Jesús. Y encontramos ya la base de la que leíamos, que dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedamos, los que aún vivimos, seremos juntamente con ellos arrebatados. Ese es el prototipo. No hay un canto que dice la gran tribulación de... Ayúdenme con Marino la canta, dice, está relatando la gran tribulación. Dice: muchos dicen que una nave, mucha gente se llevó, así dice. Algunos dicen que una nave se va a llevar a mucha gente. Yo no creo eso. Yo creo lo que la Biblia dice, que el mismo Señor nos va a arrebatar. Porque no somos de este mundo. Entendamos esa parte. Amén. Es bien importante que tengamos que conocer cómo vamos a ser arrebatados. Porque mira, el que no sabe, se lo llevan falsas doctrinas. Se los lleva. Pero es más importante no perder el rumbo de cómo van a pasar las cosas. Sé que voy muy rápido, pero no voy a terminar todavía. Porque mira, encontramos, punto número 3, la certeza de este acontecimiento. Quiero que vaya a San Juan 14, 2 y 3. Mira, la realidad. Todavía muchas de las veces yo expreso, les digo a los hermanos en la iglesia, en preparando el camino, les digo: cuando vayas a leer la Biblia, vete y checa quién dijo las cosas. ¿Sí? Un día un borracho me dijo: no, Quique, yo puedo tomar porque Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino. Mira, y yo le digo: sí, pero Timoteo estaba enfermo del estómago. ¿Tú quieres una enfermedad para que puedas tomar? Ve a San Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mira cómo expresa el Señor. Si así no fuera, ¿te das cuenta? Si así no fuera, Él ya se lo hubiera dicho. La certeza encontramos en la palabra del Señor, afirmando Él mismo. Ni siquiera un profeta, ni siquiera otra persona. El mismo Señor dice. Ahora, esa palabra me gusta cómo empieza la cita que arrancábamos. Porque el mismo Señor, ¿sí? Pablo está basando su profecía, esta es una profecía, en lo que dijo Jesús. Si yo no lo hubiera dicho, dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero no, Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. En Hechos, en el libro de los Hechos, ahí, en la misma escena, mira, la misma escena, cuando el Señor fue levantado,
¿Quién dio testimonio que Jesús vendría? Ángeles. ¿Quién dio testimonio que Jesús vendría a la tierra como cordero? Los ángeles. Me encanta la reprensión que dice Hebreos, dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue justa y se cumplió, la de los ángeles que dijo, porque un niño nos es nacido, un niño os es dado. Un ángel le dice a Zacarías, le dice, vas a tener un hijo, hablando de Juan el Bautista. El otro no cree y se queda mudo. Hoy en día tenemos que creer para no quedarnos mudos. Amén. Y se cumplió la palabra por medio de los ángeles. La mandó Dios, pero la dijo la expresión ángel. La venida de Jesús a nacer en un pesebre la dio un ángel y se cumplió. La palabra dicha que Jesús vendrá también la dijeron los ángeles. Y yo, en base a lo que acabo de decir, que los dos testimonios, palabras dichas por los ángeles, se cumplieron, de ahí me agarro para confesar y creer que Jesús vendrá, porque ya se cumplió. Está por cumplirse esa parte. Esa es la certeza, esa es la realidad, que la palabra de Dios se va a cumplir, porque si los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Es tan importante no perder el rumbo hoy en día, mantener nuestra fe, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Es muy importante hoy en día, hermanos. Mira, quiero regresarme. Elías, ya para despedirse, le dice a su siervo: sabes que hoy va a ser levantado entre los hombres a tu Señor. Y Eliseo, yo me lo imagino que se agacha la cabeza porque le pesaba. ¿A cuánto les pesa que se le vaya alguien que quieres? Amén. Se agacha y dice: sí, eso de se agacha es mío, ¿verdad? Y ya le dice, se van, hacen un recorrido, a ver si me acuerdo, Betel, un lugar Betel, luego Jericó y así, no recuerdo. Y en cada parada le dice: hoy va a ser levantado tu Señor. Sí. Ya cuando van a llegar, antes de ir al Jordán, le dice: ¿qué quieres de mí? Y él le dice: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Amén. Y Elías se sorprende, dice: oye, cosa difícil has pedido. Yo le hubiera dicho: pues a ti qué te importa, ¿por qué me preguntas? Y le dice: mira, qué importante es aferrarnos al momento del arrebatamiento. Y le dice: si tú me miras, cuando yo sea levantado vas a recibirlo. Y al momento de llegar al Jordán, le da el manto. Y pasa un carro de fuego. ¿A cuántos les gusta la velocidad? A mí me da miedo. A mí me da miedo. Pero mira, pasa. Muchos dicen que fue levantado en un carro de fuego por no leer la Biblia y ver el carro de fuego, pero Elías fue levantado en un tornillo. Y él le puso tanta atención a Elías, nunca dejó de ver a Elías, su maestro, su señor, puedo decirlo así. Y es levantado, pero nunca se distrajo por un carro de fuego. Eso quiere decir, hermanos, que hoy en día pueden pasar carros de fuego, pero tú y yo tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Porque la distracción, yo simplemente en el trabajo, de verdad a mí me pasa, yo les digo a los hermanos en la iglesia, yo ya tengo problemas de memoria. Es más, voy a un lugar y cuando llego, digo: ¿a qué vine? Y es tan fácil perder el rumbo. Pero hoy en día tenemos que tener los ojos abiertos. Te voy a decir por qué. Si tú tienes una cita, por ejemplo,
no sé, lunes a las 10 de la mañana, y dices, no voy a las 9:30, ¿verdad? Te subes a tu auto y no prende, pero tienes otro auto, vas y lo prendes y te vas en ese. Hay otra opción, ¿sí? Pero tú puedes hablar a la central. Bueno, central de autobuses, ¿en qué puedo servirle? Voy hacia Almante, Tamaulipas, México. ¿Cuánto cuesta el pasaje? $35, es un decir. Está bien. A las 10 de la mañana tiene su boleto con número, llega y lo paga y se lo entrega. Si quiere lo puede pagar a través vía internet, por su tarjeta de crédito, me da los datos. Claro que sí, aquí está el número de cuenta. Y te mandan una foto del ticket, que ya nomás llegas con tu celular y lo presentas. Pero resulta que tú llegas a McAllen, a la central, a las 10:15, y el autobús no te espera. ¿Qué pasa? Te quedaste. ¿Eso cómo lo arreglas? Quizás, no sé, quizás pagas otro boleto, quizás te vale el que, no sé, pero tienes otra oportunidad. Las personas que se queden en el rato no tendrán otra oportunidad. Te quedas, te quedaste. ¿Te quieres ir o te quieres quedar? No hay otra opción. Quiero ir. No hay otra vuelta. Es por eso que debemos de estar. Renuncia a tus sueños. Yo llegué temprano. Los que llegaron tarde. El que llegó tarde, llegó tarde. Debemos de estar. Tenemos un prototipo. Eliseo dijo: sí, yo me voy a estar atento. Hoy en día vemos cosas, por ejemplo, estos días, no sé, Israel ya cumplió más de 80 años de haber sido reconocida como nación otra vez. Y Jesús dijo: ¿sí? Van a ver, ahí está, mira la higuera. Israel es la higuera, ya dio frutos. Ya los hijos de los que llegaron a la reconstrucción de Israel ya son adultos. Dice: entonces vendrá el fin, entonces vendrá el Señor. ¿A cuántos les gustan los deportes de tiempo? A mí me gusta el soccer, me encanta. No lo miro, de verdad no lo miro. Se juegan en 2 tiempos de 45 minutos. El gol que meten, agregan por gol 1 minuto. Si hay un lesionado, otro minuto. Eso se llama tiempo de compensación. Y nosotros hoy en día estamos viviendo en la época de la gracia un tiempo de compensación basado en la promesa del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, dice así: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Cualquier cantidad de gente dice: oye, yo les he dicho, busca a Dios, Cristo ya viene. No, me dice, hace 40 años me predicaron eso y todavía no viene. La decepción ha llegado a su vida, la prueba los ha cansado, en una espera que quizás no llegue para ellos, porque se han desquiciado. Que no te pase eso. Espera en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, deseando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta de esto? Entonces hoy en día no debemos de perder el rumbo. Hoy en día es cuando más. El tiempo se está acabando, ¿sabes? En los temas que un servidor expone ha aparecido el factor tiempo. Fácil en los últimos 3 meses. Y estoy elaborándolos en casa de los hermanos y aparece el tiempo.
Y ya nomás digo yo, bueno, pues yo voy a mencionar porque aquí aparece en tu palabra. Y en una de las ocasiones, el mes pasado, antepasado, pedí a una hermana que nos ayuda, nuestra hermana Maricela Rada. Le dije, hermana, predique tal fecha. Dice, sí, como no, un corazón tan hermoso que ella y su esposo tienen. Mira, les hablo por teléfono y dicen, todavía les digo, Dios te bendiga, y me dicen, ¿en qué le puedo hacer? Qué bonito. Y en su predicación, en el último punto, decía, y el tiempo. Y yo me quedé así. Y ella expresaba y decía, Señor, el pastor Enrique todo el tiempo nos está hablando, mencionando el tiempo. Y ahora me das esto a mí. Para mí fue un sello de parte de Dios esa palabra. Un sello. Y que hoy en día es tan importante, es tan necesario observar el tiempo en el que estamos viviendo. Porque el tiempo está cerca. ¿Nos vamos con el Señor? Nos vamos con el Señor. Póngase de pie. Y quiero que pasen al altar. ¿Sabes? La prueba cansa. A veces perdemos el rumbo tan fácil. Y yo te quiero invitar que no pierdas el rumbo. Haz un trato con Dios. Es tan fácil perder el rumbo, el propósito. Es tan importante el propósito, de verdad. Mira, aquí hay varias criaturas que tienen poco de nacidos. El más pequeño es el mío, de la casa. Pero yo veo una mujer embarazada. Perdón, hermanos. ¿Sí o no? Tú también anduviste 5 veces. ¿No? ¿Así no? Ah, bueno. ¿Tú cómo? Con estilo. Y están batallando 9 meses. Al principio ascos, mareos, después el calor. Pero se acuerdan, en menos de 9 meses voy a tener un bebé aquí. Y cuando llega el bebé se les olvida todo. ¿Sí o no? Que hay yo por su lado. Ahorita pasamos por pruebas, por luchas, pero piensa en la eternidad con el Señor. ¿Qué dice la Escritura? No va a haber más llanto, no va a haber más tristeza. No pierdas el rumbo. ¿Quieres orar conmigo? Si inclina tus ojos y dile al Señor, yo me quiero ir. Y dile al Señor, no quiero perder el rumbo. Vence si lo deseas. Puedes orar ahí en tu lugar, pero te aclaro una cosa. La Biblia dice que el fuego en el altar no se apaga. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia con un corazón humilde para adorarte, para entender, mi Señor, que el tiempo está cerca y que muchas de las veces, oh Dios, perdemos el rumbo. Y te pido por esta tu iglesia, y te pido por preparando el camino y por mi familia, Señor, que podamos mantener los ojos abiertos, los ojos puestos en el Señor. Te pido que bendigas cada corazón que ha venido aquí al altar, y a unos que no han venido también bendícelos. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor. La luz amarilla en el semáforo, Señor, representa advertencia, y estamos viviendo tiempos peligrosos, falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas, Señor, que acechan a tu iglesia. Pero a tu iglesia un faro los alumbra, y ese faro es Cristo. Esa luz es Cristo, que nos sigue alumbrando, diciéndonos que Cristo viene. Hoy, Señor, renovamos fuerzas en tu altar para mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta certeza basada en tu palabra. Cristo viene. Cristo viene. Proclamamos, Señor, que Cristo viene. También que nos guardamos para Él, Señor. Nos guardamos
Eliseo, su maestro, Elías. Así ayúdanos,